Como siempre sucede en nuestro país, las medidas necesarias y disciplinarias se toman luego de las tragedias, pues cuando se intentan ejecutar antes, la corrupción y el descaro prevalecen. La tragedia sucedida la noche del viernes 21 de febrero en Trujillo, en el centro comercial Real Plaza, ha impactado en gran manera no solamente a nuestra ciudad, sino a todo el Perú. Hoy, con todos los reportes, hechos revelados y antecedentes que se sabe debieron haberse hecho pero fueron ignorados, podemos entender que una vez más el poder, la ambición y la incompetencia matan inocentes. Sin necesidad de rodeos, y aunque pretendan engañar con que todas las medidas y los mantenimientos se han hecho, podemos darnos cuenta de que no por casualidad suceden estas cosas. De lo contrario, nada de esto se hubiera suscitado. Un testigo presencial de los hechos que prefirió guardar su identidad reveló para punto final de que durante ese día ya se estaban escuchando ruidos propios de la estructura, propios de una estructura que sufre daños. Había hombres soldando de manera regular partes de ese techo, pero sin embargo prefirieron hacerlo de esa manera antes que cerrar el espacio para darle el mantenimiento adecuado. La cifra de fallecidos por alguna razón primero fue 8 y después fueron 6. Pero bueno, oficialmente hay 6, además de que para sorpresa de muchos, durante el transcurso del día domingo cesó la búsqueda de más personas bajo los escombros. Pero lo que realmente indigna es que las autoridades locales, como el inepto de alcalde y el malvado gobernador Acuña, prefirieron hacer el ridículo en el momento más doloroso antes que tomar medidas de verdad severas. El alcalde, en su esplendorosa inteligencia, culpó o responsabilizó en su mayoría a las lluvias de este suceso. Yo me pregunto, en esta ciudad llueve muchísimo y durante muchos años ha llovido demasiado en meses como estos, pero este año particularmente no ha sido así. Y si supuestamente se tomaron las medidas necesarias preventivas y los mantenimientos adecuados, entonces ¿por qué terminó pasando esto? En un año en el que las lluvias son realmente escasas. Está lleno de humedad. Entonces es muy probable que sea la lluvia la que le ha agregado una carga adicional a la que no estaba prevista. Y ni qué decir del señor César Acuña, que en un momento de dolor prefirió rendirle pleitesía a un ministro de este gobierno de manera ridícula. Yo quiero agradecer, señor ministro de Defensa, ¿no? Imagínense anoche, 3 de la mañana. Es una demostración de trabajo. Insisto, esto pasa en uno de los eventos más catastróficos que ha tenido que sufrir no solamente nuestra ciudad en lo que va del año, sino en todo el Perú. ¿En qué clase de país vivimos que vemos frente a nosotros puentes caerse, ya sea en Chancay como el de Ricardo Palma? Una avioneta se estrella contra una casa, el techo de un centro comercial cae y mata a varias personas y deja decenas de heridos. La delincuencia está en uno de sus peores momentos, particularmente en la ciudad de Trujillo. Las protestas significan un peligro de muerte y las autoridades apañan estas atrocidades. ¿Y por qué utilizo términos políticos para esto? ¿A qué me refiero? A la cofradía que tenemos en el legislativo y en el ejecutivo. Y es que vi en las redes sociales que distintos personajes del internet se lo estaba reclamando o culpando de que esa tragedia la estén politizando, cuando en realidad esto ya se trata de un tema político y fue político, y causas políticas fueron las que terminaron trayéndonos a esta tragedia. Peor aún, impulsado más que por intereses políticos, por intereses personales y realmente nauseabundos. Estos personajes políticos como Cabero, Tudela, Moyano, Barbarán, la señora Carmen Alba y más impulsaron leyes que hicieron flexibles las medidas que se deben tomar de seguridad en este tipo de locales. Hablemos del caso del hombre Neuhaus. Y en fin, en particular son dos las leyes de las que podríamos hablar, la que es la 31914, que fue presumida por el señor Alejandro Cabero en sus redes sociales y que prácticamente hace demasiado flexibles las medidas de seguridad que deberían tomar los centros comerciales, a fin de que los cierres, las clausuras no sean arbitrarios. Y es que lo justifica diciendo de que tiene que ser demasiado grave o que debe tentar realmente contra la vida de las personas para que recién se puedan tomar las clausuras necesarias, y además de que en un plazo de 48 horas ya de nuevo se esté levantando esta clausura, y entre otros detalles más. Y en cuanto a la señorita Tudela, propone ampliar la vigencia de los certificados de inspección técnica de seguridad en edificaciones, las famosas ITSE, que a partir del año 2024 hace que esos certificados obtenidos pues tengan un plazo indeterminado. Es decir, cuando al centro comercial se le antoje hacer su inspección o hacerlo las medidas necesarias, pues se harán. De lo contrario, si no desea, no hay ningún problema. Tampoco es una obligación siquiera presionar a estos centros comerciales ahora para que puedan tomarse las medidas y los mantenimientos estructurales, no una inspección de ojo, un mantenimiento estructural.
¿Es cierto? Claro, yo no lo puedo exigir porque no está dentro de los requisitos que yo... Y dentro de las capacitaciones que nosotros otorgamos y brindamos como gestión de riesgos de desastres, ¿no? Hacemos la recomendación. O sea, le dicen sí, oye, deben hacer mantenimiento, pero nadie le puede exigir que hagan mantenimiento a las infraestructuras. Exigirlo como tal, formalmente, con un documento, no les puede exigir. Busquen más detalles para que se informen más si así lo desean. Boluarte la promulgó, Cavero lo celebró en sus redes como un gran logro, esto precisamente poco antes de la clausura del centro comercial del año 2023 en el mes de diciembre, y el pretexto de este montón de aprovechados fue la defensa del mediano y pequeño empresario, pero sabemos que realmente no es así y responde a otros intereses. Y yo me pregunto, ¿qué nivel de gravedad esperan que ocurra para poder clausurar esos centros comerciales? El que acaba de pasar ya recién sería una causal justificada, porque ahora sí ya lo clausuraron, pero ¿a qué costo? ¿Uno más pequeño? Cualquier riesgo, por grande o pequeño que sea, debe ser ya un motivo suficiente para que un centro comercial se clausure, y si no está en las condiciones perfectas y adecuadas, recién pueda volver a abrir. Recuerdo claramente lo que yo pasé, o lo que yo viví, mejor dicho, cuando estaba en ese centro comercial trabajando en el Trujillo, en el Real Plaza, y frente a mis ojos, cuando yo trabajaba en una empresa del grupo Intercorp, que se debe ser responsable, vi delante mío y cuando estábamos con muchas personas en ese lugar, un domingo al mediodía, hora punta, a la hora de almuerzo de muchas personas, que cayó un pedazo de material del techo y cayó encima de los inflables, donde juegan los niños. Gracias a Dios no pasó a mayores en ese momento, pero tampoco trascendió para que medidas de seguridad se tomen. Nadie salió lastimado, pero por mucha casualidad. Ahora, sumamente frustrante es también pensar en las escasas posibilidades de que esto pueda terminar en una sanción severa como la prisión para la cadena de responsables, o para algunos responsables siquiera. Solo un pequeño recuento de lo que hizo la mula, de lo que el medio La Mula divulgó, y me parece ilustrativo de la realidad en este país. Incendio en Larcomar, año 2016, 5 fallecidos. ¿Qué pasó? Nada. Incendio en Galería Nicolini, año 2019, 2 víctimas. Nada. 2024, accidente de fábrica de PepsiCo, 3 muertos. Nada. El atropello sufrido a causa de personas privilegiadas y que dejó vidas perdidas. ¿Qué pasó? Tampoco nada. En el caso de Utopía fue diferente, porque las víctimas fueron jóvenes blancos de familias privilegiadas y pudientes. No quiero minimizar esa tragedia, lo fue sin lugar a dudas. Pero aparte de que en ese momento las noticias no iban una tras otra como lo es ahora en esta era digital, de la misma forma no se va a tomar las medidas en este caso, porque incluso las familias no tienen los recursos necesarios para tomar las medidas legales necesarias, y tampoco serán escuchadas del todo, porque en este país las personas que no tienen esos privilegios ni esas oportunidades, por el contrario, pueden llegar a ser incluso silenciadas. Peor aún, que incluso ahora, pasadas las 48 horas de la tragedia, no hay prisión preliminar siquiera para detener a las personas primeramente que puedan ser tildadas o señaladas, mejor dicho, como responsables. Ni siquiera eso es posible. Y es trágico, porque esa es la estructura de nuestro país. Estas son las oportunidades casi nulas que tenemos para conseguir justicia. Este es el país en el que los sueños mueren, y aquellos que solo viven por esos sueños también pueden morir sin haber siquiera vivido, y donde, si acaso vives, lo haces sin certeza, lo haces siquiera sin poder hacerlo con la seguridad de que no se vaya a caer. No puedes siquiera hacerlo con paz, no puedes comer con paz, no puedes salir de casa sin tener la duda de que la siguiente esquina siquiera puedas seguir vivo. No puedes salir de casa con el celular en la mano, no puedes hacer una llamada siquiera. Acudes con el peligro de morir a un espacio lleno de tiendas que solo aumenta el consumismo, pero se vende como un espacio de socialización, pese a que no tiene más que clientes que en cada paso ven una tienda que le pertenece a un monopolio de un imperio económico, mismo que brinda míseros pagos a sus trabajadores, los botas y ya no los puede mantener y les representa un riesgo, y luego de no brindar seguridad en su espacio de muerte, si es responsable de su fallecimiento, busca limpiar ante nuestros ojos sus manos manchadas. Como dijo Stoner Lawyer, derecho civil para los ricos, derecho penal para los pobres.